triunfo de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos en la semana de la PEC. Para hablar de estos temas internacionales, de cómo afectan al Perú, sobre todo, si es que lo afectan, estamos con el profesor de Ciencias Sociales, experto en Relaciones Internacionales, Óscar Vidarte. Muchas gracias por estar con nosotros, profesor. Un placer estar por acá. Bueno, evidentemente hay muchas, como pasa en el Perú también, contradicciones en la campaña electoral americana. La primera es Hillary Clinton gana el voto popular, no gana el voto de los colegios electorales. Ese primer mensaje, que fue el mismo mensaje que Gore le deja a Bush, ¿no es cierto?, hace algunos años, implica que podemos pensar, y luego de la aceptación del triunfo por parte de Trump, que Trump va a moderar su discurso, que va a tratar de ser un poco más contemporizador, que se va a olvidar de deportar a 12 millones de personas, quitar el Obamacare, o en fin, las cosas tan complejas que ha dicho sobre otros temas como derechos fundamentales. Bueno, por lo menos en su primer mensaje de Trump, ya siendo presidente electo, ha hablado sobre unidad y más bien ha tendido a recoger pues el lazo de las diferentes comunidades a las cuales él no se ha dirigido principalmente durante la campaña. Ese es un primer punto que por lo menos es rescatable. Ahora, seguramente va a tener que satisfacer algunos de los intereses de la población votante a la cual él le habló durante toda la campaña, tanto en la primaria como en la nacional, pero también no puede desconocer que existen otros intereses. Por ejemplo, existen intereses de los latinos en torno a millones de inmigrantes irregulares cuya situación tiene que tomarse decisiones frente a eso. Es decir, no basta y sobra con deportarlos, que es la medida simplista. Recordemos que la última gran reforma migratoria la llevó a cabo Reagan, un republicano que legalizó a casi 3 millones de indocumentados. Claro, y deportar a 12 millones de personas es un aparato logístico gigantesco. Ni haciéndolo con el ejército lo puedes hacer. O sea, ni abriendo las puertas de la frontera en San Diego y haciendo desfilar a los 12 millones de personas. O sea, es una operación logística gigantesca. Y no solamente logística, sino que además detrás hay muchos intereses económicos. Por ejemplo, muchos dicen que en Arizona, gran parte del crecimiento de un estado como Arizona se debe gracias a una mano de obra barata en el campo, que ya no habría y que tendría ¿Quién va a cosechar? Exacto, ¿quién va a hacer cosechar en California? Si la hacen básicamente latinos indocumentados que ganan obviamente por debajo del mínimo legal. Exactamente, entonces todo el sector agrícola norteamericano pegado a la frontera con Estados Unidos, Texas, Arizona, California, no va a estar muy contento con que tú le quites la mano de obra barata. Además, porque hay mucha hipocresía en todo esto, además, ¿no? La idea de vienen a quitarnos los trabajos. Exacto. No, estas son las personas que hacen los trabajos que tú no quieres hacer. Que ya una sociedad desarrollada como la estadounidense no quiere hacer. Eso es real. Y ahora, habría que también pensar que finalmente Trump es un empresario. Y como empresario debería tener alguna mirada mucho más pragmática de los negocios, de la política, de la economía. De contratar indocumentados sus edificios, ¿no? Exacto, entonces una mirada un poco más pragmática en torno a qué es lo que más te conviene. Así que yo creo que cuando sea presidente podríamos esperar algunas decisiones que no vayan en la línea de lo que ha prometido en campaña, sino que vayan en la línea de lo que le conviene a él como gobernante y al país, digamos. Entonces, ¿tú crees que en el fondo Trump no es ni republicano, ni demócrata, ni siquiera, él se ha jactado mucho de decirlo, yo no soy un político, él es un pragmático? A ver, si vemos su historial político, él ha pasado por ambos partidos. Y por el reformista también. Exacto, entonces por un tercero también. Ha sido independiente, ha sido demócrata y ha sido republicano. Así que si vemos su historial político, la respuesta es sí. Ahora, parece que es un pragmático, sí, pero es un pragmático que también tiene influencias y tiene algunos temas que son cuestionables. Es decir, su perfil como político y personal, en tanto parece ser alguien discriminador, en tanto parece ser alguien racista, alguien xenófobo, machista, puede llevar a algunas decisiones que no sean muy pragmáticas y que de alguna manera puedan afectar a algunas comunidades. Ahora, para eso felizmente existe también algunos candados en lo que se llama en Estados Unidos estos check and balance, que funcionan por lo menos en este país bastante bien y que van a impedir que este presidente pueda hacer lo que quiera. El presidente Obama, con toda la popularidad que tiene, no ha podido sacar muchas políticas, no ha podido sacar la reforma migratoria porque se le han impedido. Pero no tenía mayoría en ambas cámaras. Y inclusive cuando tuvo al comienzo de su mandato tampoco pudo hacerlo, digamos, porque hay un sistema de equilibrio de poderes muy fuerte que no permite que uno pueda hacer lo que quiera. Así que, por ejemplo, veamos otra contradicción. El tema de la política migratoria es clara, que deportar a 12 millones de personas no es real. Ni siquiera en un periodo de 4 años es real. El otro tema importante, y además con estos condicionamientos económicos debajo, el otro tema es el tema del libre comercio. Nos preocupa muchísimo porque el Perú quiere tener una relación comercial fluida con los Estados Unidos. De hecho, hoy es comercialmente más beneficiosa para Estados Unidos que para el Perú. Pero ahí lo que tenemos es un tratado. O sea,
no hay posibilidad de, en un periodo de 4 años, dejar sin efecto el TLC con Estados Unidos. Exacto. O sea, por lo O menos, sea, jurídicamente es improbable, es muy difícil. improbable. Muy difícil. Entonces tienes que denunciarlo primero, tiene un periodo, ¿no es cierto?, en el cual hay una vacancia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que hay dos elementos. En el ámbito jurídico es muy difícil poder denunciar un tratado por todos los pasos y porque inclusive estos candados dentro del sistema americano pueden impedírselo. Pero por el lado político también es bastante complicado. ¿Y por qué? Porque creo que en este momento, en un momento donde la región tiende a girar hacia la derecha, a alguien como Trump o sea quien sea el gobernante de Estados Unidos, no le conviene alejarse de la región, una región que más bien se abre los brazos de la cooperación y del libre del mercado, libre mercado claro. como Estados Unidos, Claro. y más bien Trump generaría todas las condiciones para alejar a la región y más bien hasta inclusive acercar a la región a los intereses de China que tiene la región. Claro. Y además, en materia económica, habría que ver si realmente le conviene a Estados Unidos. Sin embargo, este es un tema aparte. ¿Por qué? Porque lo que sí se ve en el discurso de Trump, y veamos si es que lo mantiene durante su presidencia, es este discurso proteccionista, ¿no? A Trump se le ha acusado de dos cosas. De proteccionista en lo económico Y de nacionalista en lo interno, de proteccionista en lo económico y de aislacionista en su política exterior, ¿no? Así es, que el aislacionismo ha sido parte de la política norteamericana durante el siglo XIX. Hasta la Segunda Guerra Mundial Exactamente. predominó, ahora se habla de neo-aislacionismo, ¿no? Exactamente, porque la idea era que Estados Unidos tenía que defenderse a sí misma sola, ¿no es cierto?, que tenía fronteras muy largas solo con 2 países y que el resto en realidad tenía una especie de portaaviones en medio del mar. Y que además Estados Unidos llegó a ser potencia mundial hasta a mediados del siglo XX gracias justamente a mantenerse alejado de los grandes problemas mundiales. Así que no tengo parcial ni en el Pacífico ni en Europa y así me consolidé como potencia. ¿Por qué cambiar? Claro, el mundo cambió, el mundo se globalizó y hablar hoy en términos neo-aislacionistas suena muy difícil, porque acordemos que el próximo presidente Trump ha tenido pues comentarios muy duros con respecto al papel que Estados Unidos tiene en el Asia y también con la OTAN, desconociendo que finalmente no es un tema populista, pues él lo llevó al tema al populismo, es decir, ustedes americanos quieren seguir pagando por problemas de los europeos, que ellos paguen sus problemas. Sí, eso puede ser cierto, puede sonar muy populista, pero lo cierto es que detrás una menor participación de Estados Unidos en la OTAN es una pérdida de poder de Estados Unidos en Europa y frente a problemas como Rusia, como el terrorismo, como una locura en términos políticos. Pero claro, el aislacionismo tiene esas consecuencias, digamos. Pero ahí sí tiene más autonomía, porque digamos, en el tema de libertad de comercio tiene que pasar por el Congreso. Ahí el Ejecutivo tiene más... Exactamente, en el tema de política migratoria tiene que pasar por el Congreso, pero en el tema de seguridad internacional, ahí sí tiene más autonomía, porque en la Constitución de los Estados Unidos le da al presidente toda la relación internacional. Por eso no es casualidad que uno de los primeros comentarios de Putin al conocer el de Trump es, bueno, qué alegría y a ver si vamos a restablecer la relación. Claro, él está identificando no solamente los alados que Trump le ha enviado, sino también se está identificando que si cumple su menor presencia en la OTAN, eso obviamente favorece en todo sentido una relación con Putin. Si cumple que va a tratar de establecer otra relación con Bashar al-Assad, por ejemplo, algo que seguramente es menos crítica del régimen sirio, seguramente eso va a posibilitar un acercamiento con Rusia. Claro. Y luego tenemos, además de todo este juego, el juego con China. El mensaje de Trump al blanco de los estados industriales del norte de los Estados Unidos, que se queda sin trabajo, que se queda muy golpeado por la crisis del 2008, es: no te preocupes, no entran los carros de China, regresamos a la América del acero, a la América del carbón, ¿no?, al coal country, ¿no? Entonces, al éxito de Detroit como gran polo económico. Exactamente. ¿Tú crees que eso lo pueda cumplir? A ver, con China hay dos líneas. Por un lado, la línea económica. Y nuevamente caemos en lo mismo que veníamos discutiendo. Aparte, pero es muy difícil. Pero políticamente, digamos que tiene un discurso, no solamente frente a China, sino un discurso de alejarse de los problemas asiáticos, nuevamente el mismo discurso europeo. Entonces, claro, Estados Unidos se ha convertido en las últimas décadas en el garante de Taiwán, de Corea del Sur, con Corea del Norte, de Japón. Ellos lo buscaron. Y creo Nadie los nombró la policía del mundo y ellos exacto, yo tengo la impresión de que esa salida, es decir, para los ojos de China, la elección de Trump no es tan negativa, porque en lo económico, más allá de su discurso, deben creer que no lo va a poder implementar. Claro. Y en lo político nos favorece, porque nos deja la cancha libre en el desarrollo que queremos nosotros. ¿Qué más queremos? En la consolidación de China en toda esta zona del Pacífico. Claro. Entonces, digamos, él también tiene que tener una idea de que geopolíticamente, ¿no es cierto?, su desaparición, porque el poder no admite vacío, implica la ocupación de otros jugadores. Exacto. Y puede terminar con un mundo duopólico entre China y Rusia,
¿no es cierto?, que no es el que soñaban siquiera los americanos. Sí, pero eso obviamente se entiende dentro de este discurso aislacionista del cual estamos hablando. Sin embargo, muchos esperan de que en verdad este discurso aislacionista no sea tan cierto y sea más producto de las circunstancias y sea más un discurso populista de cara a lo que es obtener votos. Exactamente. Y eso produciría... Ahora, en Estados Unidos el término populista, a diferencia de Latinoamérica, no lo usan con Trump. Generalmente en Estados Unidos el término populista lo asocian a la izquierda, digamos, y llaman a Bernie Sanders populista, ¿no? Claro. Y más con Trump están usando el término caudillista, digamos, claro, cuando en esta región caudillista y populista van casi de la mano. Casi de la mano, pero no es exactamente lo mismo. Exacto. Luego hay otras cosas que se pueden prever que pasarán desde el lado, digamos, de los énfasis, si se quieren, del discurso. Efectivamente, los gobiernos demócratas son gobiernos mucho más preocupados por políticas sociales, si se quiere, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, derechos humanos, medio ambiente, salud pública, educación pública. Exacto. En un gobierno de Trump, ¿tú crees que esos temas, digamos, van a perder énfasis? Bueno, a nivel internacional, en primer lugar, pues creo que gracias al margen de maniobra que tiene él en materia de política exterior, estoy seguro de que temas como democracia, derechos humanos, medio ambiente, son temas que pueden pasar a un segundo plano, que van a pasar a un segundo plano, y eso es lamentable en el avance que estos temas han tenido en las últimas décadas, ¿no? Yo me preocupo mucho por lo que puede pasar en temas climáticos, cuando recién tenemos un acuerdo recién aprobado y todavía falta su implementación, y que cualquier acuerdo climático sin el compromiso de Trump de Estados Unidos no tiene ningún éxito, y si Estados Unidos no se compromete, China tampoco se compromete, porque obviamente no va a querer ser poco competitivo frente al comercio. Y no se ha comprometido aún. Exacto. Entonces no va a comprometer. La verdad es que yo veo tiempos oscuros en esos ámbitos, por lo menos a nivel internacional. En esas materias. En esas materias. Obviamente Trump es un hombre que viene del lado de los empresarios, y claro, toda política medioambiental tiene un costo. Exacto. ¿No es cierto? Y él no quiere que sus pares asuman el costo. El crecimiento chino, por el cual se convirtió en la principal contaminante del mundo, se fundamenta en dos cosas: en el chino barato y además en la contaminación del medio ambiente, costos laborales y costos ambientales, que son costos que te vuelven competitivo en un mundo global. Claro. Sin embargo, pues obviamente esto tiene un límite, y el límite es lo que estamos viendo en el clima. Claro. Ahora, es curioso, ¿no?, cómo regresamos al mismo tema del libre comercio. Los republicanos que fomentan tratados de libre comercio normalmente son regulados por los demócratas, que quieren que se pongan siempre cláusulas medioambientales y cláusulas laborales. ¿Qué pasó en el con caso las peruano? adendas? Claro, las adendas fueron laborales y medioambientales. No, porque esos son los temas fundamentales. Ahora tenemos una especie de mundo al revés, donde tenemos republicanos que no quieren tratar de libre comercio, lo cual no es cierto, porque esa es su forma política de tener presencia mundial. Y por otro lado, tenemos a un presidente que en realidad no sabemos, y eso es lo más grave, creo, y lo más peligroso. No sabemos verdaderamente si el discurso de campaña es el discurso del presidente. Exacto. Y además, creo que el escenario político que va a encontrar cuando llegue a la presidencia es que va a tener muchos niveles de negociación muy compleja. Un primer negociación difícil es cómo va a negociar dentro del Partido Republicano. Va a negociar con los republicanos, va a negociar con el Tea Party, que son mucho más radicales. No, y con los desleales que llamaron a votar contra él. Exacto. Que los va a tener que aislar. ¿Cómo va a poder capitalizar su voto, su base popular, que para él es importante, pensando seguramente en su reelección, ya desde el primer día, el establishment republicano y el Tea Party, que también constituye toda esta parte religiosa y dogmática del Partido Republicano? ¿Cómo negociar? Porque además es un presidente que no tiene cuadros. Es decir, cuando uno ve sus cuadros, son Chris Christie de New Jersey, no sé, pues Ned Gingrich, un senador. Su propia familia involucrada en la campaña. Son cuadros muy puntuales. Ni siquiera su vicepresidente estuvo vinculado hace tiempo a Ted Cruz, es decir, alguien que no se le ve tan cercano a él mismo. Entonces, ¿cómo negociar para construir cuadros? Y otro nivel de negociación ya es el nivel con los demócratas, ¿no?, que es otro nivel de negociación. Y otro nivel de negociación es con el pueblo americano. Hemos visto protestas en Oakland, en California, de gente saliendo a la calle a protestar contra la elección. Los americanos respetan sus resultados. No importa qué pase. Y si tú tienes, por ejemplo, que el presidente Trump dice, luego de elegido, se acabó la seguridad social para los más pobres y la voy a quitar, como lo dijo en campaña, desde el primer día, y después veré qué les doy, tienes una revuelta popular. Claro. Tienes una revuelta popular. Y eso es más, vas a tener incidentes. El simple comentario de Trump
cuestionando el proceso electoral, generó pues las alertas diciendo, ¿cómo es posible que un candidato a la presidencia en Estados Unidos cuestione la institucionalidad? Es decir, en Estados Unidos hay cosas sagradas, tu constitución, tu sistema electoral, son cuestiones sagradas de las cuales no se discute, digamos, y que venga un candidato ante elección y diga, yo dudo de los resultados porque puede haber fraude, era realmente... Era el fin del mundo. Era el fin del mundo. No, decirle a la contrincante, te voy a meter presa cuando sea presidente. Exacto, es... Lo que pasa es que desconociendo lo que es el papel del Poder Judicial autónomo, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, entre otras cosas, pero lo que ha sido Trump es un candidato que fue absolutamente subestimado, ¿estamos de acuerdo? Sí. Cuando recién apareció, conversó con muchos internacionalistas peruanos, norteamericanos. Era imposible que continuase. No, me decían, no pasa las primarias, no te preocupes, no pasa las primarias. Además, él ya había postulado varias veces, entonces Claro. no era su primera vez, así no que pasa las primarias. Es un hombre del business y es un hombre del reality show. quiere exposición pública. Exactamente, debe estar quebrado, eso es lo que se decía, debe estar yendo mal, no pasa, pasó las primarias y peleó de una manera tan salvaje contra los republicanos que los demás republicanos no podían responder en los términos en los que él hablaba. El Jeb Bush, el candidato favorito del establishment, no tenía posibilidad de responderle en su discurso. O sea, Porque eran tan insultantes y tan Exacto. agresivos que nunca nadie había peleado una primaria así. Exacto. Y luego, ya en la campaña con Hillary Clinton también, sacaba sombrero, o sea, conejos del sombrero. Pero ahí hay un segundo tema, de que así como no esperábamos que él fuera candidato nacional ni que gane, todos esperamos que Hillary Clinton arrase, que tampoco sucedió al otro lado. Es decir, Tampoco. no arrasó ni en las primarias, es decir... ¿Le ganó los debates? Sí. Pero ¿qué pasa? Que se subestimó nuevamente el voto de las mayorías y se sobreestimó el voto de las minorías. O sea, todos creyeron que con las minorías, como hizo Obama, iban a ganar y las minorías no fueron a votar. Sí, lo que pasa es que en el Porque sí. no porque no quisieran ir a votar, sino porque ninguno de los dos les parecía bueno. Sí, y Eso ha pasado mucho en esto. Ninguno de los dos. Curiosamente, eso nos lleva a un debate en torno a cuál es en torno a cuál es el futuro del Partido Republicano, porque si bien en las dos últimas elecciones entre Obama y McCain, Obama y Romney, el Partido Republicano demostró que no tenía un discurso claro frente a la mujer, al latino, al afroamericano, o sea, no tenía un discurso frente a la población homosexual, no tenía un discurso frente a comunidades que tienen cada vez un mayor peso político. Entonces, en el Partido Demócrata había la confianza que estas comunidades pueden de alguna manera sostener tu voto y hacer que más aún frente a un candidato que representa todo lo contrario, racista, machista, homofóbico. Claro. Sin embargo, se desconoció algo, que es ahora lo que los politólogos discuten, y es cuál es la situación de un sector grande de la población blanca, sin estudios universitarios, que ha abandonado la idea de sus padres, de la clase media, del American Way of Life. No solamente eso, que fue golpeada por la crisis del 2008. Pero que viene que viene ya hace 2 décadas golpeada. No, yo sé, pero en el 2008, digamos, castiga a Bush, porque no iba a premiar a los republicanos, pero que a su vez no encuentra que sancionen a nadie por haberlos ellos haber perdido casi todos sus ahorros. El discurso de cuando visita Trump a Detroit, donde hay una comunidad afroamericana muy grande, una comunidad blanca muy grande, es, bueno, ¿y qué ha hecho Obama con respecto a ustedes? Detroit está peor que hace 8 años. Y ustedes, población blanca, están peor. Y ustedes, población afroamericana, con un presidente afroamericano, están peor que hace 8 años. ¿Qué han hecho su presidente por ustedes? Y ellos miran, nada, pues. No han hecho mucho, es decir, y no lo vean esto solamente en términos, digamos, con relación a este gobierno, que ha hecho, no solamente Obama y los demócratas, que ha hecho toda la élite política republicana y demócrata en los últimos 30 años. Yo represento justamente Ahora, además hay cosas que acá en el yo no represento al establishment. Exactamente, y ha ofrecido cosas que son enloquecidamente populistas, pero miren, si a mí me dicen que el impuesto a la renta me lo van a bajar a 15%, Exacto. a 15%. Acá en el Perú nosotros pagamos renta de 30%, o sea, ahora de 28%, digamos, pero pronto de 30% el próximo año, y las personas naturales pagamos 15%, 21% y 30%. Entonces, digamos, todos a 15%. Entonces tú dices, wow. Claro. Entonces, por lo menos, y además con este sentimiento muy extendido también entre la población americana de que el gobierno federal lo único que hace es sacarte plata para cosas que no sirven para nada. Si tú me dices además que vas a crear industria local y vas a traer la industria americana, me vas a quitar vas a traer las inversiones americanas en China y vas a regresarlas a Estados Unidos como si eso fuera una potestad del Ejecutivo, claro, pues yo voto por ti, ¿no? Me la puedo creer. Y además tengo una situación estructuralmente, pues no tengo acceso a educación porque los costos universales son muy altos.
puntos, no tengo, perdí todos mis ahorros debido a la crisis, no me han dado trabajo, pues el gobierno actual no promovió ningún tipo de trabajo en favor de mi vida, de mi familia, y tú me ofreces que vas a traer industrias y que vas a bajar mis impuestos. No sé cómo lo harás, pero suena atractivo. Claro, por lo menos suena atractivo. Eso le faltó a Hillary Clinton, un mensaje atractivo para la mayoría. Tenía un mensaje atractivo para las minorías, porque pensó que en esa alianza se consolidaba y no se consolidaba. Pero eso justamente implicó un mal análisis del papel que juega o la situación en la que se encuentra gran parte del país, con la cual se pensaba, pues, ya no hay necesidad de contar con ella. No, y la otra cosa es que no basta solo el carácter del candidato. Pensaban que destruyendo el carácter de Trump ganaban las elecciones. No basta con el carácter del candidato. Hay que analizar también qué se ofrece como perspectiva de futuro. Y lo que ofrecía Hillary era una continuidad. El otro te ofrece una ruptura. Y por más conservador del Midwest que seas, exacto, lo que quieres ahora en el fondo es una ruptura con tu situación actual. Y lo que la gente siempre quiere, como lo quiso con Obama, es esperanza. Y muchas veces Hillary Clinton se centraba en estos debates en dar su propuesta. Y la gente no entiende las propuestas. ¿Quién me da esperanza de que mi situación va a ser mejor? Y aunque no lo crean, Hillary Clinton no generaba ningún tipo de sensación. Cero sensaciones. En cambio, Trump, para bien o para mal, genera sensaciones, ya sea muy agresivas o como el hostiles, de terror. O como revolucionarias, digamos, claro, de grandes cambios. Hay gente muy aterrada en Estados Unidos. Para todos ellos, un gran abrazo para todos los peruanos que nos escuchan acá. Les rogamos que no estén tan aterrados, ¿no? Que bajen un poco las revoluciones. Hay candados, hay checambalas, exactamente. Hay pragmatismo también. Hay instituciones democráticas que tienen 200 años, o sea, no es el fin del mundo. Y hay que creer que es un empresario que alguna cuota de pragmatismo debería tener en algunas circunstancias, que no es el mejor escenario ni el mejor presidente, seguramente, que tiene un perfil que no le va a hacer mucho bien a muchos temas en el mundo, seguramente, pero tampoco es el fin del mundo. Así es. Me encuentro junto con Stacy en Las Vegas, donde estamos rodando un nuevo programa, porque la gente nos quiere un montón. ¿Stacy? Así es. Nos encontramos en Las Vegas, donde vamos a hablar con varios miembros de la comunidad del Bitcoin en el marco de una nueva y entretenida serie denominada Bitcoin to the Moon. Por cierto, durante nuestra estancia en Las Vegas no solo hemos visto a Billy Idol. Sí, es estupendo. Sino que ha pasado algo relacionado con una cosa de la que venimos hablando en el último año o dos. Me refiero al totalitarismo suave. Y es que el concepto del cara-crimen que plantea George Orwell en su libro 1984 ha saltado a la realidad actual de Estados Unidos. Todo el mundo está al tanto del enfrentamiento que se produjo entre un alumno de 16 años del Instituto Católico Covington y un adulto perteneciente a una tribu india. Un acontecimiento del que no vamos a hablar, porque ya está claro lo que pasó, pero que sí que ha servido para oficializar ese delito gestual. Vamos a ver cómo define Orwell lo que es el cara-crimen en su libro 1984. Llevar en el rostro una expresión impropia, como parecer incrédulo, cuando se anunciaba una victoria, constituía un delito punible. Incluso se creó un término en la neolengua, cara-crimen. Pues bien, resulta que muchos miembros de la resistencia y de Hollywood reclamaban que se le diera un puñetazo en el rostro a este joven, solo por la cara que había puesto. Pues bienvenidos al mundo de los Cherokee. Los indios estadounidenses llevan 300 años conviviendo con este tipo de totalitarismo en Estados Unidos. Y la población penitenciaria no puede ni sonreír ni reírse, a riesgo de que le peguen una paliza. Pues bien, ahora llega un joven blanco privilegiado en territorio indio y se atreve a poner una cara que disgusta profundamente a la clase liberal aulladora de las cadenas progresistas de Estados Unidos, lo cual ha hecho que lo tilden de violento. Así es como llevan viviendo cientos de años los indios, que no pueden ni siquiera cambiar de expresión gestual sin que los ataquen violentamente. De manera que sí, ahora sí que sabemos qué es lo que se siente. Hay un tema que resulta de especial importancia si tenemos en cuenta cómo el totalitarismo ha hecho caer en el olvido a los indios.
Por cierto, ya que hablamos de totalitarismo, vamos a ver algunas definiciones que se le dan en Internet. Un pensamiento colectivo del que se puede salir con ayuda del oro, la plata y el Bitcoin. Por eso hemos hablado tanto de ellos. Ya vimos los primeros signos de esta fase de mayor histeria cuando muchas personas se vieron privadas de plataformas desde las que poder hablar, achacándoseles una serie de delitos de pensamiento que justificaban su eliminación del espacio público, como si su comportamiento individual fuera el equivocado según esta multitud furiosa que pulula por Internet. Vamos a ver cómo digo algunas de las definiciones de totalitario, empezando por la de Yo Dictionary. Dícese de aquel gobierno que ejerce un control íntegro. La Wikipedia va un paso más allá porque, claro, esa definición podría solaparse con la de autoritario. Y es que en un régimen autoritario, aunque exista una élite o un dictador que lo controlen todo, quien está al mando solo tiene interés por el control político, habitualmente mediante el ejército. En cambio, el totalitarismo, término de origen italiano, apuesta por controlar todos y cada uno de los aspectos relacionados con la persona, como pasaba con Mussolini, que pretendía controlar la mente de todos los ciudadanos con esos supuestos delitos de pensamiento, o como ocurre también con el sistema actual de crédito social que existe en China. Es interesante el salto que se ha dado del autoritarismo al totalitarismo, igual que también lo es el paso del delito de pensamiento al caracrimen, que es el nombre que debería tener Facebook, caracrimen, en lugar de caralibro, su traducción literal, porque ellos colaboran también en ese movimiento hacia el totalitarismo. Ahora bien, la pregunta que se plantea es, ¿por qué ahora? ¿Por qué el totalitarismo muestra sus afiladas garras en este momento de la historia de Estados Unidos? Cuando se habla de totalitarismo, mucha gente piensa en sus inicios, cuando los fascistas les partían las piernas a aquellos que no pensaban como ellos. Ahora lo que hace el totalitarismo es aislar a la gente de los bancos, de la plaza pública, de la comunidad online, de las redes sociales. Ya no tienen que partirnos las piernas, solamente privarnos de esas plataformas para hacernos caer en el olvido y dejar de formar parte de la comunidad. Eso es lo que dice la Wikipedia. Totalitarismo es el término por el que se conoce a las ideologías, los movimientos y los regímenes políticos donde la libertad está seriamente restringida y el Estado ejerce todo el poder sin divisiones ni restricciones. Los totalitarismos o regímenes totalitarios se diferencian de otros regímenes autocráticos por ser dirigidos por un partido político que pretende ser o se comporta en la práctica como partido único y se funde con las instituciones del Estado. Estos regímenes por lo general exaltan la figura de un personaje que tiene un poder ilimitado, que alcanza todos los ámbitos y se manifiesta a través de la autoridad ejercida jerárquicamente. Impulsan un movimiento de masas en el que se pretende encuadrar a toda la sociedad y hacen uso intenso de la propaganda y de distintos mecanismos de control social y de represión como la policía secreta. Es lo contrario a la anarquía, que consiste en una distribución del poder a la periferia, sin ninguna autoridad central. Y si el totalitarismo está en auge ahora, es porque la anarquía también lo está, como demuestran los chalecos amarillos, entre otros movimientos políticos, o el crecimiento del Bitcoin, una divisa descentralizada que desafía al dinero fiat y a los bancos centrales. De manera que, mientras esas fuerzas intentan preservar su libertad, incluida la libertad de expresión, las fuerzas totalitarias lo que hacen es no dejar de amasar y acumular poder. La verdad es que yo creo que los que lo llaman totalitarismo suave, en el fondo piensan que están haciendo lo mejor, perfeccionando la imagen de la sociedad. Y encima se sienten bien por solo privar de plataforma a aquellos que no piensan como ellos, en lugar de partirles las piernas. Si lo expresamos en términos comerciales, el totalitarismo sería una forma de no tener que perder el tiempo con el servicio de atención al cliente. Por ejemplo, ¿han intentado ustedes llamar al servicio de atención al cliente de una gran empresa como PayPal, Apple o Microsoft? No, porque no lo hay. Lo que tienen es una plataforma monolítica que da lugar a unos sujetos obedientes a los que controlan con tácticas como la economía conductual. Y además les sale rentable, porque cuentan con el apoyo del gobierno en esa senda hacia el totalitarismo. No en vano, no existe frontera entre las empresas totalitarias de Estados Unidos y el gobierno del país.
Ambos parecen un mismo ente, lo cual ha generado una auténtica pesadilla distópica. Insisto en que controla nuestro pensamiento y nuestras acciones. Vamos a ver qué visión tenía Benito Mussolini del totalitarismo, que a él le parecía bien y del que se sentía orgulloso con todo su corporativismo. Todo dentro del Estado. Nada fuera de él ni contra él. Un autoritario puro y duro se limita a buscar el poder político, dejando que el resto exprese sus ideas siempre y cuando no tengan que ver con la política. En cambio, un totalitario impide que se cuestionen sus ideas sociales, económicas y, en general, la ortodoxia de su ideología. Sí, porque no le sale rentable. Alexandria Ocasio-Cortez está haciendo una gran labor al hablar de la necesidad de volver a analizar los niveles de impuestos que se pagan en Estados Unidos, haciendo referencia a la inmoralidad de la clase multimillonaria. Y la verdad es que su discurso está calando en los medios estadounidenses. ¿Y qué hacen los multimillonarios? Desde luego no van a dar un paso atrás y plantearse, un momento, a ver si esta va a tener razón. Lo que hacen es insistir en su totalitarismo, porque están asustados. De hecho, no hay nada más peligroso en el mundo que un multimillonario asustado. Enseguida vemos el siguiente titular, pero antes me gustaría decir que en esta era de totalitarismo bien intencionado, el oro, la plata y el Bitcoin seguramente constituyan el refugio más seguro. Porque a lo mejor no les gusta cómo nos gastamos el dinero, por eso seguramente vayamos camino de convertirnos en una sociedad sin dinero en efectivo, para que tengan más posibilidades de controlarnos, lo cual nos lleva a una noticia sobre China publicada en wallstreet.com. Las empresas chinas presentan un nivel récord de incumplimiento de las deudas, con un dinero y una contabilidad ficticios. O sea que los incumplimientos se sitúen en niveles récord, lo cual no impide que las agencias de calificación del país, como Dagong, no dejen de dar calificaciones perfectas a las empresas, como si de una utopía se tratara. Y es que por lo que parece en China no hay bonos basura. Me refiero a los bonos internos, no a aquellas empresas que buscan financiación fuera de las fronteras del país. Vamos a ver qué cuenta Wall Street sobre la distribución de las calificaciones internas en Estados Unidos. Este gráfico es el opuesto a las calificaciones de la deuda de las empresas de Estados Unidos, donde solo hay dos entidades con una deuda AAA, Microsoft y Johnson & Johnson, y unas pocas más con calificación AA, mientras que el resto suele tener mayoritariamente una calificación BBB o inferior, hasta C. O sea que los multimillonarios son inmorales, porque si tuvieran algún tipo de ética, entonces la calificación de sus empresas sería AAA. Tener una calificación CCC es síntoma de inmoralidad comercial. En los años 80, Mike Milken hizo de la inmoralidad un concepto chic y rentable, creando una serie de bonos que desde el principio tenían la calificación de bonos basura, y ahora el resto del mundo le sigue en plan: venga, vamos a crear bonos basura, que nadie va a impedírnoslo. Pues aquí tenemos el resultado, un tremendo retroceso. Por cierto, todo el dinero ficticio viene por los fraudes contables de estas empresas chinas, que tienen todas calificación AAA, AA o superior a A+, y que han incumplido el pago de sus bonos, a pesar de que su balance de caja es mucho mayor. De allí que Fitch se pregunte cómo es posible que esas entidades presenten esos índices de incumplimiento cuando supuestamente tienen mucho más dinero. Y de allí que puede considerarse un dinero ficticio. Recordemos que en los regímenes totalitarios nadie puede decir que las vergüenzas del emperador han quedado al descubierto. Tenemos que hacer una pausa, no sin antes recordar una frase de Confucio. El capitalismo es estupendo cuando está al alza, pero cuando está a la baja ya no es tan bueno. En fin, como digo, es hora de hacer una pausa. No se vayan, quédense con nosotros. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Reports y más Kaiser. Nos encontramos en Las Vegas, una ciudad que nos hace estar muy contentos porque nos da la posibilidad de hablar con Trace Mayer, uno de los primeros en adoptar el Bitcoin, además de ser emprendedor y escritor con varios artículos sobre el dinero duro, el oro y, por supuesto, el Bitcoin. Bienvenido de nuevo, Trace. Gracias, Max, es un placer. Muy bien. Tengo entendido que actualmente usted trabaja con Kathleen Long en Wyoming, donde ella lleva bastante tiempo. De hecho, creo que es de allí. Y Wyoming quiere ser a las criptodivisas lo que Delaware a las grandes empresas, dado que en este último estado existen unos requisitos de registro muy favorables para ellas. De ahí que muchas se domicilien allí.
Y algo parecido creo que ocurre en Dakota del Sur, donde tienen su sede casi todas las empresas de tarjetas de crédito. ¿Va Wyoming camino de convertirse en el estado de las empresas del mundo de las criptodivisas? ¿Ese es el objetivo? ¿Cómo están las cosas? Sí, estamos trabajando para que salga adelante una ley sobre custodia en el Estado que esperamos que se apruebe a mediados de febrero. De hecho, dentro de una semana más o menos, Caitlin y yo nos reuniremos con el comisario de banca para hablar del tema. La ley sobre custodia está pensada por los usuarios del Bitcoin para los usuarios del Bitcoin. Vamos, que se trata de un régimen legal pensado para los tenedores de último recurso, al contrario de lo que sucede en el estado de Nueva York con sus licencias para las empresas del sector de las criptodivisas y con sus rehipotecaciones, que son legales. Los tenedores del Bitcoin no queremos eso, sino un régimen legal en el que se respete el derecho a la propiedad y los guardianes puedan preservar su integridad. Sí, Nueva York es un estado que entiende muy bien a Wall Street, muy próximo a él. Y la licencia que se exige a las empresas del sector está diseñada por miembros de Wall Street que intentan meterse en el mundo del Bitcoin. En cambio, en el caso de Wyoming, son los usuarios los que redactan la ley para los usuarios, por lo que la legislación que se ha propuesto aborda los atributos especiales que caracterizan al Bitcoin, como el de la propiedad privada. Y es que para abrir una empresa, las normas sobre la propiedad privada deben estar bien claras, cosa que, en el caso del Bitcoin, implica ciertas consideraciones. De manera que, háblenos un poco al respecto. En Wyoming, como suele decirse, buenas vallas hacen buenos vecinos. En el mundo del Bitcoin, las claves privadas nos dan el control sobre nuestra divisa. En cambio, la propiedad legal ya es un concepto jurídico para el cual hace falta un régimen legal. Pues bien, ¿cómo determinamos estos derechos de propiedad? Por ejemplo, el Código de Comercio de Estados Unidos establece un derecho de retención aplicable a todos los activos que también se le aplican al Bitcoin. El problema es que no se imponen como deben, porque aunque se compre un Bitcoin, la propiedad no tiene por qué ser superior respecto a la del beneficiario de ese derecho de retención. Lo que tiene el Bitcoin es que no es fungible como pueda serlo el oro, que puede fundirse y dividirse, sin que se conozca su procedencia. El Bitcoin son matemáticas. Podría considerarse el herpes de las divisas, porque nunca desaparece. Nos sigue a todas partes. De ahí que haya que abordar el tema de su propiedad legal. Se trata, pues, de un problema con dos variantes. Por un lado, los derechos de propiedad están muy bien, pero también hay que tener en cuenta que en la comunidad del Bitcoin existe un cierto sentido del anonimato total, lo cual dificulta la creación de empresas en el sector. Cuéntenos un poco más sobre ello. Bueno, hay quien cree, sobre todo entre los desarrolladores, que cada Satoshi es fungible, cosa que a nivel de la red es cierta, porque todos los Satoshis funcionan igual. El problema es cuando empezamos con las cuartas o quintas dimensiones. Y desde el punto de vista legal, hemos empezado a abstraernos demasiado alrededor de la red del Bitcoin, igual que está pasando en otros ámbitos como el oro o los diamantes. Por ejemplo, con los diamantes procedentes de zonas conflictivas, para acabar con la fungibilidad de estos bienes. El Bitcoin funciona a base de inputs y outputs que siempre tienen que guardar un equilibrio criptográfico. Así que existe una cierta alineación con todas esas monedas. Vamos a hablar del quid de la cuestión, que no es otro que la capacidad del Bitcoin para defenderse de los intentos de Wall Street por rehipotecarlo. Sí. Por mucho que se hable de la propiedad, aunque ese sería un beneficio adicional estupendo, qué duda cabe. Por ejemplo, la rehipotecación es un problema en el mundo de los instrumentos financieros, con un Wall Street que presta el mismo activo una y otra vez, lo cual le permite influir en el mecanismo de descubrimiento de los precios y, como pasa con el oro o la plata, mantener el precio donde ellos quieren mediante ventas ficticias y otros mecanismos. Y con el Bitcoin no queremos que pase lo mismo. Queremos que se mantenga el mecanismo de descubrimiento de los precios, lo cual significa que tenemos que saber dónde se encuentran las monedas.
sé que tiene previsto leernos una parte de la ley. Relaciónela, por favor, con el concepto de la prueba de claves. De acuerdo. La rehipotecación es un grave problema, aunque en el estado de Nueva York es legal. ¿Quién iba a querer tener a un guardián cuando puede rehipotecar las cosas de forma legal? En cambio, en Wyoming las cosas van a ser distintas. Voy a leerle un fragmento de la ley. En virtud de esta sección, queda prohibida la rehipotecación de activos digitales en cualquier banco de depósitos con un propósito especial. Y los bancos operan en todos los estados. Es una innovación llamativa no solo en el mundo del Bitcoin, sino que además dice mucho sobre la economía y las finanzas estadounidenses. Vamos, Sí. sobre todo el sector. Sí, porque hay una gran captura reguladora. Siguiente frase. El banco no realizará ninguna actividad que utilice o afecte sustancialmente a cualquier activo digital si no es por indicación de los depositantes. Al final, la propuesta lleva a los guardianes a actuar como agentes, que solo pueden hacer aquello que el dueño del activo les haya autorizado a hacer. La crisis del 2008, y supongo que el resto de crisis también, tuvo que ver con el exceso de apalancamiento, que está íntimamente relacionado con la rehipotecación. Sabemos que el Bitcoin es la forma monetaria más dura que jamás ha existido. Sí. De ahí que haga falta una ley dura, Lo más dura posible. que encaje con él. Un régimen financiero que implique un capitalismo de verdad. Un capitalismo de veras. Con derechos de propiedad. Sí, los derechos de propiedad. Y los derechos de propiedad son un tema candente en Estados Unidos, sobre todo ahora que vuelve a debatirse en la izquierda sobre el socialismo y su redistribución de la riqueza, que no respeta necesariamente esos derechos de propiedad. Ahora bien, de lo que no se habla es de la necesidad de llevar a cabo una profunda reforma en Wall Street que nos permita recuperar esos derechos, que son la base de la libertad y sin los cuales se acaba como en Venezuela. ¿No lo cree usted así? Sí, con el Bitcoin la gente tiene que reafirmar sus derechos de propiedad. Y la verdad es que nunca había sido tan barato gracias a la prueba de claves, un proceso que vamos a poner en marcha cada 3 de enero y que consistirá en retirar todos los bitcoins de terceros y devolverle las claves a cada persona. Por cierto, creo que le voy a regalar esta gorra. ¡Qué bonita! Así podremos promocionarlo Cierto. cuando se acerque el próximo 3 de enero. ¡Qué bien! O sea, que el objetivo es quitarles poder a los rehipotecadores. Sí, porque los pánicos bancarios tendrán un buen aval detrás y se podrán enviar los bitcoins a la dirección correspondiente de manera inmediata, cosa que deberían hacer si son los guardianes. Vamos, que podemos reafirmar nuestros derechos de propiedad a nivel de software, exigiendo la posesión de las claves privadas. Y encima, con la legislación de Wyoming, podremos hacerlo con arreglo a la ley. Por lo que veo, se ha traído usted un periódico. Sí, ya verá qué divertido. Compártalo con nuestra audiencia. Es un periódico del 3 de enero del 2019, en el que vemos un anuncio sobre el 10º aniversario de BitMEX que dice así. Es muy divertido. Hace 10 años, justo hoy, aparecía en portada de The Times el primer bloque de la cadena de bloques del Bitcoin. Pues resulta que ha sido un gran éxito. Lo acompañan de un gráfico de precios. Hace 10 años se hizo referencia a ello en el bloque del Génesis. Por eso llevo Sí. esta camiseta que dice: el ministro de Economía a punto de conceder un segundo rescate. Y BitMEX lo ha utilizado de forma descarada. De hecho, ahora tenemos el sello de la cadena de bloques del Bitcoin en el periódico. Sí. Sí, en fin. Y aquí está el bloque. Es un anuncio muy gracioso, la verdad. ¿Ha visto esos relojes que avisan cada vez que se crea un nuevo bloque? Son de Rodolfo, de OpenDime. Sí, de Rodolfo Novak. Por cierto, ¿dónde tengo mi otra gorra de OpenDime? Ahí debajo. Ah, sí, aquí. Esta es la que suelo usar. Otro proyecto interesante es el de OpenDime, que con un dispositivo USB permite saber si la clave privada se ha puesto en riesgo o no, lo cual permite transferir bitcoins fuera de la cadena de forma muy fungible. Como un instrumento al portador. Efectivamente, ¿ha visto que Cyberpunk? Es impresionante lo de OpenDime. Es como un instrumento al portador.
que puede conseguirse en OpenDime. Sí, puede trasladarse de un lado a otro, un poco como una barra de oro, en el sentido de que no lleva detrás el historial de los outputs de transacciones no gastadas, porque esas transacciones se producen fuera de la cadena. Eso de proporcionarle a la gente una forma monetaria dura fomenta el ahorro, que es la base del capitalismo, porque no hay capitalismo sin capital y no hay capital sin ahorros. No entiendo la manía que hay ahora en Estados Unidos de atacar al capitalismo. El problema son los rehipotecadores, el dinero fiat y el dinero basura que ha destruido el sistema. Pero ahora que tenemos un dinero seguro, como es el Bitcoin, o el oro incluso, lo suyo sería recuperar el espíritu emprendedor y abrir empresas. El problema es la educación fiat que hemos recibido, educación fiat y elementos fiat. Mire, las ideas solo se entierran con nuevas ideas, así que lo que tiene que hacer la gente es entender la importancia del dinero seguro, para lo cual tiene que disponer de las herramientas necesarias para tomar posesión de las claves privadas de su riqueza. Y eso es algo que tiene que pasar de persona a persona. Igual que no nos metimos en este lío en un día, tampoco vamos a salir de él de la noche a la mañana. Con vistas al 2019-2020, usted lleva tiempo ya invirtiendo en el sector, que cuenta con empresas como Kraken, que ha recaudado fondos hasta alcanzar una valoración de 4.000 millones de dólares, o Coinbase, que ha llegado a la barrera de los 8.000 millones, lo cual demuestra que las empresas de nueva creación necesitan 8 o 9 años para alcanzar esos niveles de éxito. Recuerdo que en la era de las .com hubo una crisis y muchos independientes se fueron a la quiebra, dando lugar al auge de los gigantes como Amazon o Google. ¿Puede pasar algo parecido en el mundo del Bitcoin? Porque también hemos tenido una gran bajada. ¿Qué nos deparará el futuro? ¿Un auge y consolidación de los gigantes, Trace? En esas estamos. En el 2014 o el 2015, Kraken tuvo que despedir al 65% de su plantilla, pero consiguieron sobrevivir a esa tendencia a la baja. Y ahora se están consolidando con la adquisición de Coinserer, Glidera o CA Virtex, y con la creación de una división de capital riesgo que permita a la empresa seguir recaudando dinero para llevar a cabo nuevas adquisiciones. Ya. Kraken tiene un flujo de caja y un EBITDA enormes, y seguramente a Coinbase le ocurra lo mismo. O sea que estamos en ese punto en que los gigantes del Bitcoin ya existen. Yo definiría a Trace Mayer como el que susurra a los gigantes. Llamen a Trace, que tenemos que crecer. En fin, gracias. Muchas gracias por invitarme, Max. Siempre es un placer.